Bienvenidos a este video llamado Sepsis 2021. Mi nombre es Miguel Contreras, soy médico internista y vamos a hablar sobre la fisiopatología y sobre las banderas rojas en sepsis y qué conductas debemos evitar, qué es lo que no debemos hacer. En primer lugar, entonces vamos a hablar sobre la fisiopatología y la respuesta hemodinámica en sepsis. Para ello, entonces debemos recordar que en estado normal la volemia está determinada por dos componentes: el volumen no estresado, que es el volumen requerido para llenar el espacio vascular sin incrementar la presión arterial, ya que en condiciones normales no afecta la presión arterial, y el llamado volumen estresado, que es el volumen hemodinámicamente activo y principal determinante de la presión arterial sistémica. Cuando nosotros administramos volumen, este volumen estresado entonces es el que determina la presión media de llenado circulatorio. Cuando nosotros administramos líquidos como conducta terapéutica, estamos afectando esencialmente el volumen no estresado. Y cuando administramos terapéuticamente líquidos, es decir, producimos una infusión de volumen, estamos entonces actuando sobre el volumen no estresado y estamos aumentando la presión media de llenado circulatorio. Esa es la primera estrategia. Pero a su vez, entonces cuando nosotros administramos un vasoconstrictor como norepinefrina, estamos actuando sobre el volumen estresado. Y al comprimir el volumen estresado también estamos aumentando la presión media de llenado circulatorio. Eso quiere decir entonces que para aumentar esa presión de llenado circulatorio podemos actuar sobre el volumen no estresado por infusión de volumen o sobre el volumen estresado por la administración de vasoconstrictores. Ahora bien, en condiciones de sepsis se produce una vasodilatación generalizada, pero principalmente a nivel del lecho esplánico y de la piel, lo cual va a determinar entonces una disminución del volumen sanguíneo central. Entonces, a estos pacientes debemos administrar vasoconstrictores para producir entonces contracción de esos dos lechos, del volumen esplánico y de piel, para poder aumentar el volumen sanguíneo normal. Entonces veamos que en la sepsis, el mecanismo fisiopatológico es que la sepsis activa un mediador llamado el factor nuclear kappa beta, que produce entonces óxido nítrico y abre los canales de potasio, a su vez cerrando los canales de calcio, impidiendo la entrada de calcio a la célula y produciendo entonces vasodilatación. En el caso de que nosotros administremos un vasoconstrictor como la norepinefrina, ¿qué estamos haciendo? Estamos activando una vía llamada la proteína quinasa C, la cual a su vez entonces cierra los canales de potasio, abre reflejamente los canales de calcio, y al abrir los canales de calcio entonces se produce la vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Entonces tenemos activación de la proteína quinasa C, cierre de los canales de potasio, apertura de los canales de calcio y vasoconstricción. A su vez tenemos que tener en cuenta que en la sepsis se produce una disminución en la producción y en la activación de la vía de la vasopresina. La vasopresina es fundamental para el mecanismo de la proteína quinasa C, que dijimos entonces que cerraba los canales de potasio y abría los canales de calcio. En el caso de la sepsis, entonces se desactiva esa vía de la proteína quinasa C y entonces se impide la entrada de calcio, impidiéndose entonces la vasoconstricción. Entonces tenemos que para la activación de la vía de la vasoconstricción, además de la norepinefrina, sería importante reactivar la vasopresina, porque dijimos entonces que la vasopresina entra en el mecanismo vasoconstrictor. Entonces tenemos dos elementos para la vasoconstricción: la norepinefrina en sí, que actúa directamente en la vía, y el intermediario, que es la vasopresina. En cuanto a la fisiopatología, también tenemos que tener en cuenta el rol del lactato, que como veremos posteriormente, forma parte de la guía sobre cómo manejar a los pacientes.
Tenemos entonces aquí la vía de formación del lactato. La glucosa, por acción de la fosfofructoquinasa, va a transformarse en piruvato. Ese piruvato puede entrar a la mitocondria a través de la piruvato deshidrogenasa y entonces se transforma en acetilcoenzima A, que entra en el ciclo de Krebs y produce ATP hasta 36 moléculas de ATP. Pero a su vez puede, el piruvato puede por la vía de la NADH transformarse en lactato, como vemos acá, se transforma en lactato utilizando la LDH y a su vez facilitando la transformación de la NADH en NAD. Entonces el piruvato se transforma en lactato y el lactato a su vez va a originar también ATP, pero en mucha menor cantidad de moléculas de ATP, 2, comparado con el ciclo de Krebs que produce hasta 36 moléculas de ATP. Este mecanismo de producción de lactato y de ATP se llama el efecto Warburg. ¿Cómo puede la sepsis, entonces, determinar aumento en la producción de lactato? Entonces vemos el mecanismo más importante o más clásico, vamos a decir así, más frecuentemente descrito para aumento del lactato es que en condiciones de hipoxia, entonces se desactiva la vía de la piruvato deshidrogenasa. Entonces el piruvato no entra por la vía de la piruvato deshidrogenasa a la mitocondria y entonces no produce el ATP. Como el piruvato no está tomando la vía del ciclo de Krebs de producción de ATP, entonces toma la vía de la lactato deshidrogenasa y al tomar esa vía aumenta entonces la producción de lactato. Entonces, la vía más frecuentemente citada es que para explicar el aumento de la producción de lactato es que la hipoxia per se en los pacientes con sepsis entonces va a determinar que el piruvato no entra a la mitocondria porque se desactiva la entrada a la mitocondria y por la vía de la LDH va a aumentar entonces la producción de lactato a partir del piruvato. Esa sería la teoría más frecuentemente citada. Sin embargo, los estudios experimentales han determinado que además de la hipoxia existen otros mecanismos que determinan aumento en la producción de lactato. Por ejemplo, si el paciente tiene un aumento en la captación y metabolización de la glucosa, un aumento de la utilización de la glucosa, eso va a determinar más piruvato con aumento de la producción de lactato. Eso quiere decir entonces que en este caso el aumento del lactato quiere decir está relacionado con un aumento de la tasa metabólica de los tejidos. Es decir, que en este caso el lactato sería un termómetro metabólico. Otro mecanismo frecuentemente descrito para explicar el aumento del lactato en la sepsis es que en estos pacientes hay una estimulación del simpático. El simpático, los receptores beta 2, aumentan el AMP cíclico y a su vez la vía de intercambio o la bomba de intercambio sodio-potasio, todo lo cual va a estimular la transformación de glucosa en piruvato y por supuesto el piruvato va a transformarse en lactato como también entonces, en este caso, podríamos decir que la estimulación simpática, la estimulación beta adrenérgica va a aumentar entonces la producción de lactato, constituyéndose entonces también en un termómetro metabólico. Entonces, el aumento de lactato en la sepsis puede ser explicado tanto por hipoxia como por estimulación o aumento de los mecanismos metabólicos, tanto la utilización de la glucosa como la activación del sistema simpático. Otro mecanismo para explicar entonces también el aumento del lactato es que haya una disminución del clearance del lactato por disfunción hepática, por ejemplo. Entonces, al haber un daño hepático, no se destruye el lactato y entonces aumentan las concentraciones de lactato. En resumen, entonces tenemos mecanismos de hipoxia y mecanismos de activación de los procesos metabólicos propios de la sepsis
como aumento de la utilización de la glucosa y la activación del simpático, o que el paciente tenga una disfunción hepática disminuyendo el clearance del lactato. Todos estos son mecanismos que pueden explicar entonces el aumento de la producción de lactato en nuestros pacientes. Ahora, vamos a ver entonces en cuanto a la terapéutica, la correlación de la fisiopatología con la terapéutica. Entonces, hablamos de cómo se producía el lactato en la sepsis. Entonces, un elemento importante para el manejo de los pacientes es que el lactato debe ser medido desde el ingreso y la evolución del lactato en el tiempo, cómo van cambiando los niveles de lactato. En cuanto a la terapéutica, la antibiótico-terapia, tenemos que debe administrarse antibiótico-terapia de amplio espectro desde la primera hora del ingreso. Estos son los elementos más importantes para el éxito en el tratamiento. El antibiótico de amplio espectro debe ser administrado desde la primera hora del ingreso. En cuanto a la administración de líquidos, debe haber una administración de un bolus de 30 mililitros por kilogramo de cristaloides en las primeras 3 horas, pero debemos entonces tener en cuenta que en la primera hora hay que administrar un rescate de 1 a 2 litros de cristaloides, que pueden ser solución lactato en estos pacientes. La administración del líquido, un elemento importante, es que la solución salina normal puede resultar en acidosis metabólica, hipercloremia, vasoconstricción renal y aumento de la mortalidad en estos pacientes. Entonces, por eso es que suele preferirse el lactato. El caso de administración del líquido es importante. La administración de albúmina en pacientes con cirrosis y peritonitis. En cuanto al uso de los vasoconstrictores, vimos que hay que usar vasopresores en los pacientes con hipotensión a pesar de que se le haya administrado previamente el líquido. Entonces, si el paciente permanece hipotenso a pesar de la administración del líquido, hay que administrar vasopresores para mantener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. La norepinefrina es el vasoconstrictor de elección en primera instancia y en caso de no tener respuesta a vasopresina, a la norepinefrina, entonces deberíamos administrar, como explicamos en la fisiopatología, vasopresina, porque la vasopresina forma parte de la vía de acción de la norepinefrina. En cuanto a las flechas rojas, tenemos que tener en cuenta, las flechas rojas están determinadas, o las señales de alarma en los pacientes con sepsis están determinadas por los acrónimos de llamado SOFA, que es determinación de monitorización, o las medidas de monitorización en los pacientes con sepsis. Esencialmente, entonces, las señales de alarma están determinadas por la necesidad del soporte respiratorio, por el uso de vasopresores, eh, a pesar de que se administran los líquidos a los pacientes, y si el paciente mantiene una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio, hay que administrar vasopresores. La otra señal de alarma es el aumento de la bilirrubina, mayor de 1,2 miligramos por decilitro, o las plaquetas menores de 150.000, aumento en la creatinina, disminución de la diuresis por afectación renal, y la afectación del entorno neurológico determinado por la escala de Glasgow. Pero además del sistema SOFA de monitorización de órganos, hay otras flechas rojas que están determinadas por el acrónimo QSOFA o QSOFA, que es más práctico porque es de evaluación, una evaluación muy rápida del paciente y que le permite al médico rápidamente llegar a determinar que hay un aumento en la severidad en el proceso de la sepsis. Los elementos son 3. Si el paciente tiene una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, o tiene una frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto, o tiene alteración del estado mental. Entonces, estas son las 3 principales flechas rojas: presión arterial sistólica menor de 100, frecuencia respiratoria mayor de 22 y alteración del estado mental. Y en cuanto a la flecha roja para shock séptico, tenemos que tener en cuenta la señal de alarma. Se entiende cuando el paciente presenta hipotensión persistente con reposición de líquidos que requieren vasopresores, y a su vez el lactato se mantiene mayor de 2 milimoles por litro. Entonces, estas son las señales de alarma. ¿Y cuáles son las conductas que debemos evitar en los pacientes con sepsis?
En primer lugar, ¿qué no hacer? No debemos retrasar el inicio de la antibiótico-terapia. El retraso después de la primera hora está relacionado con aumento de la mortalidad. Otra cosa que no debemos hacer, el uso excesivo de líquidos porque está relacionado con edema pulmonar y prolonga el estadio de la mortalidad en UCI. Otro elemento que debemos evitar es el uso de coloides. No han probado beneficio y el uso, entonces lo que debemos realizar es uso principalmente de cristaloides. Otra conducta que no debemos hacer es usar corticosteroides porque no han probado beneficio. Y otro elemento que no debemos hacer es profilaxis de úlcera de estrés en todos los pacientes, es decir, este, administrar profilácticamente medicamentos para avisar el úlcero gástrico de estrés, porque la causa es porque está relacionado con aumento de la incidencia de neumonías en la comunidad, de incidencia de neumonías por bacterias o por gérmenes productos de neumonía de la comunidad. Muchas gracias por su atención.